Y la mayoría de la gente no sabe esto. De hecho, nunca escuché a nadie hablar de esto. Incluso si no los entiendes al principio, mantente al tanto de ellos, porque vas a ver lo que el 99,99% de la población mundial nunca verá. Y o simplemente podrían decir por defecto, oye, no te estamos pagando, o lo que hace la mayoría de los gobiernos es elegir impresión de dinero. Esto está creando inflación para rescatar a todas las personas que tienen la deuda, ya sean gobiernos, ya sean individuos. Entonces, una vez que se endeuda hasta cierto nivel, se tiene que, bueno, no es necesario, pero la mayoría de los gobiernos optan por inflarla hasta desaparecer. En otras palabras, la pregunta si estás sentado en casa en este momento preocupado por tu trabajo, tu negocio, lo que sea que te preocupe, ¿qué te depara el futuro? Y eso es porque este es probablemente el programa más importante. La mayoría de la gente solo mira el mercado de valores. Eso es todo lo que ven. No sabe mucho sobre los precios de las viviendas en su vecindario y eso no es suficiente. Así que nuestro invitado de hoy es George Gammon. Toma el ultracomplejo y lo pone en imágenes. Incluso si no lo entiendes al principio, solo sigue con ellos. Porque verás lo que el 99,99% de la población mundial nunca verá. Bien, ¿qué ves en el futuro, George? Lo que quiero enfatizar, y explicaré esto solo en un momento, pero lo que realmente quiero enfatizar al espectador es que si puedes comenzar a comprender el panorama macroeconómico y no necesita ser complejo, vamos a la razón por la que crees que es complejo. Es porque todos estos economistas y académicos usan toda esa jerga y términos técnicos. Pero si lo desglosas en inglés simple, en realidad es muy fácil de entender para la gente. Y si lo entienden, podrán tomar decisiones mucho mejores para ellos y su familia en el futuro, para sus finanzas. Así que, ya sea yo o cualquier otra persona, me aseguro de que realmente estés tratando de prestar atención a lo que está pasando. De hecho, crecí en el petróleo y los campos petroleros, así que esto de aquí, y Sara lo publicará, esto es una refinería de petróleo. Así que cada vez que veo la presentación de George en la pizarra, en realidad nos está mostrando parte de la plomería. Y la razón por la cual la plomería es importante se remonta al flujo de caja. Porque cuando miras esta tubería de una refinería de petróleo, no sé dónde está, pero crecí en la refinería de Richmond, California, estoy viendo el flujo de caja. Entonces, las tuberías, todas estas tuberías de petróleo y tuberías de refinería, muestran el flujo de petróleo y gas y todas estas otras cosas. Entonces, de la forma en que predices el futuro, debes observar el flujo de efectivo. Y por eso, lo que dice Kim, la mayoría de la gente no tiene idea de lo que significa esa palabra, es que fluye hacia afuera. Entonces, la inteligencia financiera o el coeficiente intelectual financiero es, ¿puedes hacer fluir tu efectivo de vuelta? Y debido a que la mayoría de las personas no tienen educación financiera, su efectivo sigue fluyendo hacia afuera. Buffett, que hablaba mal del oro desde hace años, invirtió 560 millones o miles de millones, o una cifra impía que ninguno de nosotros usa, para comprar acciones en la minera de oro Barrick. Ahora, la razón por la que es importante no es tanto lo que compró. La pregunta es, ¿de qué se deshizo? Se deshizo de todas las acciones de aerolíneas y se deshizo de las acciones bancarias, incluidas, ya sabes, JP Morgan y Goldman Sachs. Entonces, la pregunta que tenemos para ti, ¿qué significa eso para ti? La pregunta es, ¿qué significa eso sobre el futuro? ¿Qué vas a hacer? Si dos viejos pueden cambiar de opinión, ¿qué vas a hacer? Entonces, si nuestros bancos están quebrando en este momento, ¿qué significa eso? Bueno, no solo los bancos, es el gobierno, es el sector privado, es toda nuestra economía. Porque estos ciclos de deuda corren en cursos de 75 a 100 años. Voy a volver a Ray Dalio. Ahora mismo estamos en la cima de un ciclo de deuda a largo plazo de 75 a 100 años. Pero cuando llegas a la cima de uno de estos ciclos de deuda, lo único que el gobierno puede hacer... Bueno, hay 4 formas de salir de eso. Número 1. Pueden optar por la austeridad, algo que muy pocos gobiernos hacen, y eso es apretarse el cinturón. Gastar menos. Todos sienten el dolor. Piensa en la deflación o la depresión de los años 30. O ellos reestructuran la deuda.
Bueno, no es probable que hagamos eso con China, no es probable que hagamos eso con los grandes bancos porque son los acreedores, o pueden simplemente declararse insolventes, decir, hey, no vamos a pagaros, o lo que hacen la mayoría de los gobiernos es elegir la impresión de dinero. Esto está creando inflación para rescatar a todas las personas que tienen la deuda, ya sean gobiernos, ya sean individuos. Así que una vez que tienes la deuda a un cierto nivel, tienes que, bueno, ya sabes, no tienes que hacerlo, pero la mayoría de los gobiernos optan por inflarla hasta desaparecer. Su tasa de interés va a subir a menos que sea fija, y lo que sucede cuando eres un deudor y crean inflación, que tendrás la oportunidad de pagar el préstamo de tu hipoteca con dólares devaluados más baratos. Entonces, la forma en que pueden pensar en eso, si piden prestado, digamos, $100.000, la tasa de interés significa que le están pagando al banco con un mayor poder adquisitivo porque tienes capital más interés. Así, lo que pasa en la inflación, sin embargo, es que la inflación permite al endeudado devolver su deuda con menor poder adquisitivo. Entonces, si tu tasa de interés, digamos, es 1%, 3%, te llamaremos, pero si la inflación va al 5 o 6%, la delta entre esos dos es una transferencia de poder adquisitivo del banco al propietario individual. Entonces, ¿qué significa eso para la persona promedio? Bueno, si el gobierno va a tratar de crear inflación, es decir, que el costo de los bienes y servicios aumentará, lo que quiere hacer es asegurarse de estar posicionado para eso. Entonces, como ejemplo, si solo es propietario de su propia casa, debe asegurarse de tener una hipoteca de tasa fija a 30 años. Porque si intentan crear inflación, si las tasas de interés suben, y creo que mucha gente que escucha esto probablemente tenga una hipoteca, si no en una propiedad de alquiler, en su propia casa, creo que es lo primero que pueden hacer para ser proactivos. También oro, plata, Bitcoin. Hablas de eso todo el tiempo. Ahora mismo creo, más que en cualquier momento, quizás en la historia o en la historia de Estados Unidos, creo que tienes dos opciones, y eso es, puedes estar preparado o vas a ser una víctima. Y creo que tú tocaste algunos componentes cruciales allí, Robert. Y número uno, cuando tú, vamos a usar un ejemplo, lo que hiciste en 2000, o durante esa época de la crisis de la vivienda, tomaste prestados $300 millones para entrar y comprar activos baratos y para comprar flujo de efectivo barato, pero también estás comprando activos que podrías depreciar en papel, así que podías tomar dinero en efectivo y no tenías que pagar impuestos por ello. Y quiero señalar eso porque en la época actual podríamos entrar en estos ciclos de los que hablamos antes con Ray Dalio. Pero estamos justo en la parte superior de uno de estos ciclos y el gobierno tendrá que elegir cómo, ya sabes, se ajustan el cinturón, crean inflación. Pero una de las principales cosas que probablemente harán es aumentar los impuestos. Entonces, a menos que tengas algún tipo de vehículo configurado para que puedas reducir tus impuestos, si estás en el lado izquierdo del cuadrante tendrás algunos problemas muy grandes y yo también lo llevaría un paso más allá. Y la mayoría de la gente no sabe esto. De hecho, nunca escuché a nadie hablar de esto. Espero que hayas disfrutado del vídeo. Asegúrate de darle al botón de suscribirte para ver más vídeos increíbles como este. Esto ha sido Mentes Brillantes. Gracias por vernos.